Entonces, buenos días, como les contaba, mi nombre es Laura Jiménez, yo soy residente de toxicología de la Universidad de Antioquia. Mi trabajo de grado es acerca de las características y complicaciones de la intoxicación aguda por cocaína, un estudio transversal en un servicio de urgencias de Colombia. Para el estudio conté con el apoyo del doctor Juan Pablo Zapata Ospina, Mateo Pineda y la doctora Juliana Quintero Aguirre. A manera de introducción, entonces conocemos que la cocaína es un alcaloide con un poder adictivo proveniente del arbusto de Erythrocylon coca, el cual es nativo de Sudamérica y ha sido ampliamente empleado por los indígenas. Tenemos de él además que en los últimos años la Organización Mundial de la Salud ha registrado un incremento en la producción, en especial en nuestro país, y además también un incremento en su consumo, no solo a nivel local, sino también a nivel global. Como su mecanismo de acción principal, tenemos que inhibe la recaptación de aminas biógenas y además tiene una actividad simpático-mimética. Esto hace que esta cocaína en el consumo en los pacientes va a generar problemas médicos, psicológicos y sociales que van a llevar a que estos pacientes en muchas de las ocasiones terminen consultando a los servicios de urgencias y además requieran servicios de hospitalización. Los informes de toxicovigilancia, a pesar de que este problema viene en aumento y que tiene consigo pues esta morbilidad y mortalidad también asociada y consulta, servicios de urgencias y hospitalización, la toxicovigilancia a nivel local sigue siendo muy escasa, tanto a nivel de departamento como a nivel nacional, aun cuando sabemos que esta toxicovigilancia puede variar incluso de ciudad a ciudad o el consumo puede variar incluso según el precio con el que se encuentre en el mercado el alcaloide. Entonces acá les muestro una de las tablas presentadas por uno de los estudios de la Organización Mundial de la Salud, donde podemos ver el incremento de las toneladas de la producción de cocaína a través de los últimos años en el que se ha disparado. Sin embargo, entonces nosotros quisimos acercarnos un poquito más a esta toxicovigilancia, tener algo de información local, algo de información en nuestro medio, saber cuáles son algunas de esas características o de esas consecuencias asociadas a la salud posterior al consumo y sobre todo conocer los factores relacionados con complicaciones que permitan entonces como tal tener ese objetivo principal que es describir las características sociodemográficas y clínicas, así como la frecuencia de complicaciones de los pacientes intoxicados por cocaína que acudieron al servicio de urgencias del Hospital de Alta Complejidad de Colombia durante el 2016 y 2019. Tenemos ahora, vamos a empezar a hablar de la metodología. Entonces este fue un estudio descriptivo de cohorte transversal en el que se incluyeron pacientes que estaban intoxicados por cocaína en un periodo de 3 años, pero que además contaban con una prueba positiva, bien fuera del hospital o del centro de remisión. Se excluyeron entonces pacientes que tenían una enfermedad sistémica que alterara la supervivencia o un trauma también pues grave que alterara esta supervivencia. Además, excluyeron pacientes que tuvieran sobredosificación con otros fármacos o sustancias diferentes al etanol o tetrahidrocannabinoide. Dejamos estos dos pues porque sabemos ya de estudios previos que es una combinación frecuente el uso de etanol y cocaína, y además las pruebas de THC también las aceptamos aunque estuvieran positivas porque estas pueden perdurar durante varios días su positividad sin haber tenido un consumo reciente. Además, también se incluyeron pacientes que tuvieran datos incompletos en la historia clínica. Entonces, recogimos los datos de las listas de los servicios de toxicología de los pacientes que tuvieran este diagnóstico allí, y además contamos con la ayuda del laboratorio quienes nos suministraron la información de los pacientes que tenían los test de cocaína positivo. Después de tener estos pacientes, empezamos a recolectar datos de pacientes que tuvieran de las variables sociodemográficas como la edad, el sexo, el estado civil, la escolaridad y el régimen de salud, bien fuera contributivo o subsidiado. Además, tomamos las variables clínicas como los signos vitales y tomamos parámetros de laboratorio como el ionograma, los gases arteriales, la función hepática, la función renal, la CPK, la troponina, alcoholemia, quienes contaran con ella, el tóxico en orina y el pico máximo de transaminasas, creatinina y CPK, entendiendo como el valor máximo registrado durante el periodo de hospitalización. Las complicaciones a las que nos enfocamos fueron la lesión renal aguda, según la clasificación de KDIGO, Kidney Disease Improving Global Outcomes, la insuficiencia hepática aguda,
que además en esta tuvimos en cuenta cuando se estaban elevando las transaminasas mayor de 2 veces el nivel normal o ALT mayor de 5 veces por encima del nivel normal, el infarto agudo de miocardio, diagnóstico clínico o que los pacientes tuvieran elevación de biomarcadores como la troponina. El accidente cerebrovascular lo tuvimos en cuenta los pacientes que tuvieran un diagnóstico clínico realizado pues, por los médicos del hospital y que tuvieron contacto con el paciente. Y finalmente, la muerte. Dentro de los análisis estadísticos, las características sociodemográficas y clínicas nominales y ordinales fueron descritas por medio de frecuencias absolutas y relativas y las razones con la mediana y el rango intercuartílico. Además, se estimó la prevalencia de complicaciones graves y muertes y con su respectivo intervalo de confianza, al cual lo hicimos al 95%. Además, exploramos las diferencias en las características sociodemográficas y clínicas, así como los valores de laboratorio entre los pacientes que presentaron cada complicación o que murieron. Ya como tal los resultados, entonces por listas de toxicología encontramos 139 pacientes, prueba positiva suministrada por el laboratorio 636 pacientes, para un total de 775 pacientes. De estos pacientes excluimos 614, se excluyeron tenían presencia de comorbilidades que alteraran pues como el pronóstico, porque tuvieran pruebas positivas pero que no contaran en ese momento con signos clínicos de intoxicación, pacientes que no tuvieran historia completa o sin una prueba confirmatoria. Siendo así, quedamos con 161 pacientes. De estos, 2 pacientes no contaban con laboratorios completos, no pudimos acceder a sus laboratorios, por lo que finalmente quedamos con una muestra de 159 individuos. De estos 159 individuos tenemos las características sociodemográficas y clínicas. Contamos que la mediana de edad era de 31 años, la mayoría de los pacientes eran hombres que tenían un estado civil, eran solteros o en unión libre, la mayoría pertenecían a un régimen subsidiado y su escolaridad en su mayoría alcanzaba menor a secundaria, es decir, tenían primaria, secundaria incompleta o secundaria. De los niveles de las medianas en los signos vitales, la mayoría o la mediana de la frecuencia cardíaca estaba en 117 latidos por minuto y las demás medianas estaban como dentro de límites normales, al igual de las medianas de los laboratorios de los iones del ionograma. Teníamos que los pacientes en general tenían una mediana de CPK aumentada y de los pacientes que se les tomaron los niveles de embriaguez, el 50% tenía un grado de embriaguez grado 3. Evaluando la muerte como uno de los desenlaces, encontramos que 6 de los pacientes presentaron este desenlace, lo que da una prevalencia del 3.8%. De estos pacientes, la edad eran pacientes realmente jóvenes, entre 32 y 38 años. De estos pacientes, 3 tenían prueba de alcoholemia positiva y 2 de estos pacientes tenían pruebas positivas para tetrahidrocannabinoides. Encontramos en ellos, a su vez, que tenían elevación de transaminasas, creatinina y CPK. 5 de estos pacientes tenían una CPK por encima de 1000, que es pues un valor bien importante. Disminución en los niveles de bicarbonato también encontramos en ellos, y a su ingreso, como las variables clínicas, se encontraban taquicárdicos y desaturados. Uno de los pacientes presentó un accidente cerebrovascular y el resto tenía lesión renal aguda e insuficiencia hepática concomitante. Entre las características de los pacientes que sobrevivieron y los que no, que ingresaron al servicio de urgencias, encontramos acá que la mayoría, que los pacientes que no sobrevivieron tenían niveles, qué pena, intento poner acá el apuntador. Bueno, no sé si ustedes alcanzan a ver el apuntador, pero les quería resaltar que los pacientes que no sobrevivieron realmente tenían medianas de AST, ALT, creatinina y CPK más elevadas que los pacientes que sobrevivieron. En general, las complicaciones se presentaron en 56 individuos, lo que da una prevalencia del 35%, siendo las principales complicaciones la lesión renal aguda y la insuficiencia hepática. De la lesión renal aguda tenemos una prevalencia del 29.6%. De estos pacientes, la mayoría presentaron una lesión renal aguda código 1 en un 72%. Y de estos pacientes también resaltamos nuevamente que los pacientes que presentaron la lesión renal tenían a su vez niveles de AST, ALT y CPK
En comparación con los pacientes que no presentaron la lesión renal aguda, tenían unos valores del ingreso mayores. A nivel de la insuficiencia hepática, encontramos que tuvo una prevalencia del 8.8% y también encontramos estos pacientes que tenían una creatinina mayor en comparación con los pacientes que no hicieron la insuficiencia hepática, al igual que los valores de CPK y de bicarbonato. El infarto agudo de miocardio se presentó en 7 pacientes con una prevalencia del 4.4%, la mayoría fueron hombres con una mediana edad de 45 años, pero sabemos que teníamos un rango entre los 29 y 62 años. 43% de los casos tuvieron prueba positiva para consumo de tetrahidrocannabinoides y la elevación de CPK se presentó en 2 pacientes, pero con valores menores a 1000. El accidente cerebrovascular se presentó en 6 individuos con una prevalencia del 4.4%, una mediana edad de 33 años. La mediana de la frecuencia cardíaca fue de 108 y 3 pacientes elevaron CPK con valores por encima de 1000, haciendo diagnóstico pues, de rhabdomiolisis. Ya como para tener en cuenta, finalmente en la discusión, nosotros queremos resaltar pues, que esta mediana de edad, si bien es de 31 años, es muy similar a la mediana de edad encontrada por otros estudios a nivel internacional, incluso muy parecido a otras cohortes que han sido estudiadas en España. Nosotros teníamos un rango de edad que iba desde los 9 años, una población pues desde los niños hasta 65 años. Generalmente en nuestra población se caracterizó en su mayoría por ser hombres, bajo nivel de educación y con bajos a niveles, a medios niveles pues como ingresos, lo que podría ser un marcador indirecto como de pobreza. La mortalidad fue de 3.8%, sin embargo, si se comparan contra otros estudios, pueden ver una mortalidad menor, lo cual nosotros lo explicamos porque muchos de estos otros estudios incluían pacientes que ingresaran buscando ayuda para rehabilitación o que estuvieran o que fueran por complicaciones como infecciones de tejidos blandos en los sitios de venopunción. La lesión renal aguda se presentó en el 35% de los pacientes y nosotros pues la encontramos explicada más que todo por un aumento en las catecolaminas, pues esta es multifactorial, aumento en las catecolaminas, rhabdomiolisis, microangiopatía, trombótica y también por infartos a nivel de la circulación local, lo cual se podría impactar por acciones tan sencillas como el suministro de líquidos endovenosos desde el primer momento en el que se tiene contacto con estos pacientes en el servicio de urgencias. El daño hepático pues también se puede explicar por estos pacientes, pues su actividad simpático-mimética marcada, el FAT, el shock, la parte, además de estos pacientes que están hipovolémicas. Sin embargo, hay algo muy importante para resaltar y es que el metabolito en norcocaína, una vez se genera por la serie P12.1 y la serie P2A, este se transforma en cocaína, nitróxido, N-hidroxilcocaína y el ion nitrosodio, los cuales generan radicales libres que causan estrés oxidativo y peroxidación lipídica, generando como tal un daño directo a los hepatocitos. La rhabdomiolisis, nosotros encontramos de estos pacientes que 98 se les tomó niveles de CPK, de estos tenían 77 pacientes elevación mayor de 200, que era el pico, el valor superior del laboratorio, y 47 tenían valores por encima de 1000. Nosotros encontramos además que estos pacientes que tenían esa rhabdomiolisis tan marcada tenían elevación de AST y ALT. Y nosotros haciendo el análisis de este grupo de pacientes, encontramos que aunque la AST generalmente se asocia más a daño muscular y la ALT a daño hepática, las dos cuando hay un daño muscular masivo se pueden elevar, ya que si bien la ALT está 10 veces más en el hepatocito, en el hígado, la masa muscular es mucho mayor en comparación con la masa hepática y por eso se pueden dar elevaciones marcadas de AST y ALT cuando se hay daño del miocito generalizado. Y este daño, nosotros como tal,
puede ser explicado pues, en la búsqueda que hicimos por el efecto de la cocaína a nivel mitocondrial que genera disfunción de los complejos mitocondriales, de los complejos 1 y 2 1 y 3 de la cadena respiratoria y aumentan la producción de radicales superóxidos, que finalmente van a llevar a que se disminuya la cantidad de ATP y haya una disfunción de bombas en el miocito, y además se ha descrito también una lesión directa al sarcolema que daña el miocito como tal. En el infarto agudo de miocárdico encontramos pues que es uno de los efectos más conocidos ya y ampliamente pues referenciados, que se da por el efecto simpático mimético que aumenta la vasoconstricción periférica. Hay un bloqueo de la sintasa de óxido nítrico, aumento de la endotelina, además un estado protrombótico con aumento del factor de von Willebrand y una respuesta alterada a la vasodilatación inducida por acetilcolina. Y esto genera que los pacientes, posterior al consumo, los pacientes que inicialmente pudieran tener un bajo riesgo, posterior al consumo, tengan un riesgo 24 veces mayor de infarto agudo de miocardio en la primera hora post-consumo. En el accidente cerebrovascular encontramos, pues, como les contaba, la prevalencia del 4.4%. Estudios, en nuestro caso, la mayoría de los pacientes presentaron un compromiso isquémico, lo cual ha sido reflejado en otras publicaciones y nosotros encontramos solo 4.4% de prevalencia, pero otros estudios encuentran mayor prevalencia. Nosotros lo explicamos posiblemente porque el tamaño de la muestra en nuestro estudio pues era una muestra pequeña. Y finalmente, en la toxicovigilancia, pues sabemos que este es un proceso activo que busca identificar y evaluar los riesgos de un tóxico específico y además que nos permiten mostrar darnos como una idea de qué medidas se pueden tomar para reducir los riesgos de complicaciones de estos pacientes. En nuestro caso, pues estas medidas podrían ser muy amplias, desde la parte gubernamental que permita pues como el control de esos cultivos ilícitos, generar y dirigir estrategias enfocadas a la prevención del consumo de drogas desde la infancia, en especial en áreas de bajos ingresos socioeconómicos y en comunidades con deserción escolar, donde podrían estar las personas más vulnerables. Además, pues buscar una intervención temprana desde los servicios de urgencias y una evaluación una evaluación completa que permita evaluar qué compromiso multisistémico tienen estos pacientes al ingreso. Y ya para terminar, las conclusiones como tal es el consumo de cocaína genera alteraciones multiorgánicas, principalmente en compromiso renal, seguido de un daño hepático por daño directo, pero estos dos compromisos también pudieran ser secundarios o agravados por la elevación de la CPK, que pudimos observar. La cocaína tiene un daño directo a nivel muscular que pudiera ser o un agravante o una causa de estos daños renal y hepático. Siendo así, en los servicios de urgencia, muy importante la vigilancia estricta de estas enzimas para intervenciones tempranas y simples como la hidratación venosa y la realización de investigaciones a futuro que permitan un seguimiento longitudinal para determinar su valor como marcador pronóstico de la CPK o el daño pues, muscular. Y ya lo último, las limitaciones pues que nosotros tuvimos en el estudio es pues que nosotros tenemos un nivel pues realmente es exploratorio de las descripciones realizadas. Por otro lado, el tamaño de la muestra que nosotros presentamos es relativamente pequeño y la definición más reducida de intoxicación, puesto que nosotros pedíamos pues como la prueba positiva para la cocaína, lo cual podría además ser pues nosotros le hicimos como un intento de controlar la confusión de los resultados. Además, existe un alto riesgo de sesgo de medición porque la evaluación de cada variable estuvo a criterio del clínico y de los médicos tratantes. Bueno, este fue pues como el resumen que les traje acá de nuestro proyecto de investigación y para concluir pues ya finalmente, la cocaína pues es algo que definitivamente es un problema a nivel
social y que no debería estar al alcance de ninguno y que habrían pues que muchas estrategias para implementar, para reducir el consumo y las complicaciones en los servicios de urgencias. Muchas gracias por la atención.